vamos a hacer un taladro de banco con materiales muy fáciles de conseguir y muy práctico para el taller. Con un broquero en muy buen estado, vamos a utilizar este que está perfecto. Este es normalmente de los taladros de batería. Utilizar madera de MDF de 12 milímetros con las medidas de 17 centímetros por 20 centímetros. Esto para medida de un taladro pequeño. De 44 milímetros donde entre nuestro broquero. Como ven aquí, encaja perfectamente. Cabe comentar que este motor tiene una pequeña pestaña que utilizaremos para que esta repose en una madera y esta nos ayude a que al momento de perforar no se tenga a mover el broquero. Como ven, esta pequeña pestañita que le hemos hecho y encaja perfectamente y queda bastante bien a nivel. Y lo colocaremos en nuestra base, tiene que quedar perfectamente. Como ven, necesitaremos un ángulo de 90 grados. Es importante que para este punto utilicemos una abrazadera de 1,5 pulgadas para fijar perfectamente nuestra base de taladro. La colocamos, vemos que queda perfectamente y no tiende a apretar de más la base. Lo alineamos bien, que nos quede a un ángulo de 90 grados. Lo apretaremos con 2 tornillos muy bien. Y como ven, ya tenemos aquí el soporte bien fijo a la madera de soporte. Como les decía, necesitamos tener un ángulo de 90 grados, por lo cual utilizaré 2 escuadras metálicas y de una vez vamos a ir utilizando 2 maderas más para ir formando el cajón de nuestro taladro de banco. Hay que comentar que las medidas son de 12 centímetros por 20 centímetros. Utilizaremos pegamento y apretaremos bien nuestros 4 tornillos sin excedernos para no abrir la madera. Aquí tengo los 4 tornillos ya bien apretados por ambas caras y vemos que el soporte entra perfectamente. Con esto nos permitirá colocar 2 tornillos en las paredes que hemos colocado y así darle una firmeza total al broquero del taladro. Ahora bien, ahora sí podemos pasar a las 2 escuadras metálicas que nos van a dar un ángulo de 90 grados. Las colocamos. Usaremos 8 tornillos en total, los apretamos muy bien. Pueden utilizar pegamento si ustedes gustan. Aquí se puede ver los 2 tornillos que les comentaba que le añadirán una firmeza total a nuestro broquero y ya no se moverá al momento de realizar alguna perforación. Colocaremos una tabla más para ya cerrar nuestra caja. La colocamos bien y le realizamos 4 perforaciones. Apretamos muy bien los 4 tornillos. Pueden utilizar pegamento blanco si gustan. Aquí se puede ver la caja ya terminada. Como ven, hay puntos donde se pudo haber abierto la madera, pero con un poco de resistol quedará perfecto. Vamos con los soportes del riel. Utilizaremos 2 tablas de 43 centímetros de largo por 5.5 de ancho. Vamos a colocar nuestras 2 tiras de tal manera que queden en una parte trasera, no tan centradas, ya que esto nos podría quitar espacio de trabajo. Utilizaremos 2 correderas metálicas que se utilizan comúnmente en los cajones y estas van a ir ajustadas en las tiras que hemos cortado anteriormente. Colocaremos 2 perforaciones, muy importante que estas estén a 90 grados y bien alineadas. La corredera metálica tiene varias líneas donde se pueden colocar los tornillos. Es importante que utilicen un tornillo de cabeza plana. Como ven, aquí las 2 perforaciones ya están hechas y podemos proceder a atornillar perfectamente. Es importante, como les digo, un tornillo de cabeza plana. Apretaremos muy bien. Aquí ya tenemos las 2 correderas bien colocadas. Vemos que quedaron bien a nivel. Es importante corroborar que el soporte se tenga a mover con libertad y sin ningún tipo de fuerza. Colocamos los 2 tornillos en el soporte y la madera. Como ven, tiende a bajar perfectamente. Aquí ya lo tengo colocado de ambos lados y como ven, este taladro ya va agarrando forma. Hay que testear las tiras viendo que se muevan perfectamente, que no haya un tornillo mal apretado, etc.
Vamos a empezar con el soporte de nuestro taladro. Utilizaremos un MDF de 12 milímetros de 30 centímetros por 20 centímetros. Alineamos nuestra base viendo que quede bien centrada. Le haremos previamente 2 perforaciones guías y utilizaremos tornillo largo con suficiente pegamento. Esto es muy importante ya que aquí se ejerce mucha fuerza. Después de ajustar nuestra base, verificamos que esta sube y baje sin ningún problema. Ajustemos si es necesario. Ya que veamos que nuestro soporte funciona perfectamente, colocaremos ahora una tabla que nos va a ayudar a darle más firmeza a nuestro taladro. Presentamos la tabla, utilizaremos unas perforaciones con nuestro mini taladro, bien alineada nuestra tabla. Utilizaremos tornillo con pegamento, apretamos muy bien y así nos quedó nuestro soporte bien ajustado. Esto, como les digo, añade mucha firmeza. Como les comentaba, aquí se genera mucha fuerza, así que lo voy a reforzar con 2 escuadras con un corte que les he realizado. Las voy a presentar y les voy a realizar 2 perforaciones. Hay que tener cuidado ya que del otro lado está la corredera metálica. Apretamos muy bien los tornillos. Colocamos el otro tornillo. Ya tenemos nuestra base, ahora sí, bien reforzada. Ahora pasemos a los resortes. Esto es muy importante ya que estos 2 resortes nos van a ayudar a que el soporte suba y baje al momento de realizar una perforación. Lo que vamos a hacer es presentarlos, ir haciendo unas líneas para que este tenga a quedar bien ajustado. Voy a utilizar un tornillo y una rondana como se ve aquí puesto. Como ven, por ambos lados quedó bien apretado y este ya tiende a dar un buen soporte a nuestro taladro. Como ven, quedan bien ajustadas y bien apretadas. Como ven, bajamos y sube perfectamente. Pueden ajustarlos o incluso agregar un resorte más, que fue mi caso porque sí necesitaba más fuerza. Voy a utilizar una tabla más, esta es de 36 centímetros por 26 centímetros. Voy a realizar una perforación con una broca ancha y 4 perforaciones para ajustarlo al soporte. Esta la quiero hacer para que en un futuro, si necesito hacerle un mantenimiento, pueda retirarla sin ningún problema. Y la perforación grande por donde va a reposar la broca al momento de realizar cualquier perforación, como se ve aquí. Vemos que perfora perfectamente. Pasemos a nuestra base. Vamos a utilizar gomas antiderrapantes, en este caso de este tamaño. Estas son muy importantes ya que estas van a absorber el movimiento y las oscilaciones de nuestro taladro y le añadirán una estética y altura mejor. Las apretamos muy bien, pueden utilizar pegamento blanco si gustan. Como ven aquí, ya quedaron bien colocadas y bien ajustadas. Para nuestro mecanismo de subir y bajar haremos esta pequeña Y de madera, bien reforzada con sus respectivos tornillos. Esta va a ir de la siguiente forma. Va a ir colocada arriba de nuestra caja del taladro y apretada en la base de nuestro taladro. Hay que apretar muy bien, pero no al punto de que nos deje sin movimiento. Utilizaremos un tornillo de buen tamaño y largo. Y como ven, ya apretada, tenemos este movimiento y el soporte baja perfectamente. Ahora sí, vamos con nuestra parte electrónica. Para esto vamos a utilizar un regulador de velocidades de 30 voltios a 10 amperios. Muy fácil de conseguir en internet. También vamos a utilizar 2 switches, uno rojo y uno negro para la iluminación y el encendido del motor. También tenemos este soporte ya hecho, donde van a descansar los switches y el potenciómetro de velocidades. Como ven, lo vamos a presentar y tiene que quedar de esta manera. Vamos a colocar nuestro switch, que queden bien apretados y no queden flojos. Lo colocamos el rojo, colocamos nuestro switch negro. Ya colocado nuestro switch, podemos pasar a nuestros LEDs. En este caso son LED blanco de 10 milímetros. Pueden utilizar incluso LED de potencia o LED en tiras. Vamos a hacer 2 perforaciones por cada LED, en este caso con una broca de 1 milímetro, y de la parte trasera también agregué 2 LEDs más. Vamos a colocar nuestros LEDs teniendo cuidado con la polaridad. Aquí ya quedaron colocados. Esto le agrega mucha estética al proyecto y no interfieren al momento de perforar. Vamos a colocar y soldar nuestros LEDs con un alambre en su fase negativa.
Utilizaremos resistencias de 100 ohms para la parte positiva, 2 cables, y en la parte de atrás también ya quedaron nuestros LEDs bien soldados. Ok, aquí lo que tengo es un regulador 7805 y un capacitor de 1000 microfaradios a 35 voltios. Esto porque vamos a trabajar a voltajes de 18 voltios. Usaremos este jack hembra para alimentar nuestro taladro. Y ahora sí podemos colocar todos nuestros cables en nuestro regulador de velocidades, como el motor, como la alimentación principal. Así que vamos a colocarlo teniendo cuidado de no equivocarnos en las polaridades. Vamos a soldar nuestros switch. Incluso pueden utilizar zapatas para darle un mantenimiento futuro o cambiar los switch al taladro. Aquí ya tengo todo puesto, pero no está acomodado. Vamos a acomodarlo de tal manera para que evitemos cortos con los LEDs y las escuadras metálicas. Aquí ya lo tengo todo bien colocado, así evitamos a mayor posibilidad cortocircuito. Aquí ya tengo la base puesta con 2 tornillos. Solamente nos queda la tapa principal. Esta tapa de MDF nos va a ayudar. La vamos a colocar con 2 tornillos. Eso sí, no utilicen pegamento, ya que este se tiene que retirar por futuros mantenimientos. Y aquí tenemos nuestro soporte ya terminado. De este lado se alcanza a ver nuestra conexión para alimentarlo. Y podríamos decir que nuestro taladro ya quedó terminado. Aquí lo podemos ver a mejor escala. Es un taladro relativamente pequeño. Hay soportes o taladros más grandes, pero para nuestro taller, que no necesitamos tanto, queda perfectamente. Y se preguntarán, ¿y cómo funciona? Bueno, vamos a encenderlo. Vemos que arranca, pero lo tenemos en velocidad mínima. Lo apagamos. Una vez más lo encendemos. Vemos que arranca. Ok, vamos a empezar a subir las velocidades. Poco a poco vemos que va aumentando la velocidad. Este regulador está muy interesante porque, como les comentaba, nos permite regular hasta 18-30 voltios y con una corriente máxima de 10 amperes. Aquí ya lo tenemos a casi máxima velocidad y encendemos la luz. Esta luz está muy interesante porque de verdad ayuda bastante al momento de realizar perforaciones, e inclusive para futuros proyectos se pueda ver con mayor claridad lo que estaremos trabajando. Bueno, aquí estamos jugando un poco con la velocidad del motor y bueno, vamos a hacer pruebas de perforación. Ok, a velocidad casi máxima empezamos a perforar con una broca de 6 milímetros. Vamos bajando poco a poco. Hay que tener en cuenta que estas brocas se pueden romper, pero vamos bajando y va haciendo la perforación. Perfecto, ya hizo una a 90 grados. Esto es lo principal de este taladro, hacer perforaciones a 90 grados, ya que hay proyectos que pues requerimos esa precisión. Por ejemplo, para los cubos se requiere perforaciones de ese tipo, o para las matrices. Claro, podemos utilizar un taladro común, pero sí tenemos que hacer perforaciones que posiblemente al principio vean que entra perfectamente, pero del otro lado ya se fue a, no sé, 15 grados, etc. Esa es la diferencia. Como ven, perfora perfectamente nuestro taladro. Esto obviamente también le podemos colocar, si nosotros gustamos, una lima, una piedrita para pulir, etc. Este taladro nos permitirá todas esas posibilidades. Y ahí está. Bueno, les dejo este curioso pero muy interesante taladro. Espero puedan replicar este proyecto. Ya vieron que no es tan complicado. Y bueno, pues muchas gracias por haber visto el video y nos estamos viendo en un próximo proyecto.